Corremos este código. Por último, tenemos nuestra segunda base, hacemos de nuevo el join. Y ahora vemos nuestra variable de interés, que es agregar los tag name de cada pregunta. Y vemos el grado de missing. Y como pueden ver, ya no tenemos ningún dato en missing. Hola chicos, hoy es lunes y les traemos un nuevo tip R. Este tip va a tratar de cómo realizar un efectivo join de base de datos. La base de datos a trabajar es la base de datos de Stack Overflow. Para contextualizarnos un poco, entraremos a Stack Overflow. Stack Overflow es una página donde nosotros podemos hacer consultas acerca de distintos temas de lenguaje de programación, entre otros. Volvemos al R. Entonces, para realizar este ejercicio, lo primero vamos a instalar estas librerías o paquetes. Vamos a utilizar las librerías deployer y string.r. Acá cargamos las librerías. Tenemos la base de datos. Primero, la primera base de datos, questions. La base de datos question está representada por el ID, que es su identificador, la creación de la data, esa variable que indica cuándo fue creada esa pregunta, y el score. Hay que entender por el score de la pregunta, un score positivo significa que la gente votó a favor de la pregunta, un score negativo significa que la gente votó en contra de la pregunta. Acá lo ponemos acá en contra. Ya. Y luego nuestra segunda base de datos va a ser la questions tags. La base de datos questions tags contiene esta siguiente información. Va a tener el question ID, dos columnas, question ID y el tag name. Ahora, el área de sistemas nos informa que la llave para hacer el join de la base question es ID y la llave para hacer el join de question tags es question ID. Entonces lo que vamos a hacer es realizar nuestro primer join. Como saben, para realizar el join con el paquete deployer, nosotros tenemos que homologar las variables, es decir, tienen que tener el mismo tipo de variable. Por ejemplo, ambas tienen que ser numéricas, ambas tienen que ser de tipo carácter. Aquí vamos a trabajar con tipo carácter, que es lo estándar. Entonces homologamos las llaves. Como hemos mencionado, la llave para la base question es ID, la convertimos a carácter corriendo este código. La llave para question tags es question ID, igualmente la convertimos a carácter, ejecutamos este código. Y por último, creamos esta base que es question with tags, que básicamente es tal cual su nombre. A la base question le vamos a agregar los tags. A este le vamos a agregar el apéndice 1 para diferenciarlo, ya que vamos a hacerlo en dos formas. Entonces aquí lo que sigue, ¿no? ¿Cómo es la nomenclatura para esto? Primero es la base de datos inicial, que sería question. Luego le hacemos un let join. La siguiente ponemos el siguiente argumento, que es la siguiente base de datos, que es question tags, que es lo que queremos hacer join. Y por último le agregamos el indicador o el parámetro que viene a ser las llaves, ¿no? En primero va a ir la llave de la primera base, que es ID de question, y question ID, que viene a ser de question tags. Ejecutamos este código. Recuerden que aquí nuestro objetivo es agregar esta variable, no tag name, dentro de question. Entonces nosotros queremos ver el grado de missing, ya que por teoría el área de sistema nos dijo que todo cruzaría, así que no debería haber missing. Entonces nosotros vemos que tenemos 44 preguntas que no tienen el dato de tag name. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a hacer ahora la siguiente forma, que es un join mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer para eso va a ser inspeccionar la longitud de las llaves. Por ejemplo, ¿no? Analizamos la primera base, que es question ID. Vemos que la longitud de la llave ID tiene 5 caracteres, 6 caracteres, 7 caracteres y 8 caracteres. Estas son la cantidad de registros que tienes. Por ejemplo, 39 registros tienen 6 caracteres, 2 registros tienen 7 caracteres, 98 registros tienen 8 caracteres. Lo mismo hacemos para la siguiente base.
Y aquí encontramos una particularidad, por ejemplo, y esto es algo que normalmente ocurre cuando trabajamos con base de datos, es por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nuestra segunda base está homologada, es decir, tiene los 8 registros. La longitud es 8 para todos los registros. En cambio, nuestra primera base no está homologada, tiene longitud diferente a 8 o menor a 8. Esto ocurre normalmente, ¿por qué? Porque tal vez al momento de la base de datos, el sistema la carga como una variable numérica y es por eso que se reduce, ¿no? Eh, por teoría también sabemos del área de sistemas que si los registros son menores a 8, lo que se tiene que hacer para eso es completarlos con ceros de la manera izquierda y para eso utilizamos este código homologando la longitud de la variable que queremos, esta sería la variable id, y para eso utilizamos la función str-path. Los parámetros que aquí vamos a indicar es que la longitud sea de 8, que lo pongamos en la mano izquierda o al lado izquierdo de los caracteres y que el carácter a completar sea 0. Corremos este código. Por último, tenemos nuestra segunda base, hacemos de nuevo el join. Y ahora vemos nuestra variable de interés, que es agregar los tag name de cada pregunta. Y vemos el grado de missing. Y como pueden ver, ya no tenemos ningún dato en missing. Anteriormente teníamos 44 registros con missing, pero luego de hacer este trabajo de esta homologación en la primera base a longitud de 8, vemos que ya no tenemos ni un missing. Y vemos o concluimos que nuestro join ha sido efectivo, se ha realizado correctamente. Y eso es, chicos, nos vemos hasta el siguiente tip R.